So, here we are. Good morning. And we have a day of a very interesting text ahead. Bueno, pues aquí estamos. Buenos días. Tenemos un día con un texto bastante interesante por delante de nosotros. The title of the text points us in the direction of practice. El título del texto nos señala en la dirección de la práctica. The lamp clarifying the essentials of the way of meditation. La lámpara que clarifica las cuestiones esenciales de la práctica. If we are going on the path of meditation, we need a lamp to illuminate where we go and how to make sense of what occurs. Si vamos a involucrarnos en la meditación, necesitamos una lámpara que nos ilumine el camino de hacia dónde vamos y cómo debemos hacerlo. So I provided a translation that stays quite close to the original Tibetan. Y he proporcionado una traducción que se queda bastante cerca del tibetano original. Which means it's a little bit dense because the author was very scholarly. Lo que significa que es bastante denso porque el autor era un erudito, era bastante erudito. Very often in the West we are used to reading things just once. A menudo en Occidente estamos acostumbrados a leer las cosas solo una vez. We might read novels or magazines and we just go through them and don't often return to them. Leemos novelas o revistas y bueno, una vez que las hemos leído, normalmente no volvemos a ellas. 200 years ago, certainly in Scotland, most homes had only one book, if they had any book, and it was the Bible. Hace 200 años, en Escocia, la mayoría de los hogares tenían un libro, si es que tenían alguno, y normalmente era la Biblia. The Bible was read again and again, and it was taught in the churches. La Biblia se leía una y otra vez, se enseñaba en las iglesias. So it was seen as an infinite source of understanding and morality and wisdom. Por lo que se veía como una fuente inagotable de entendimiento y de sabiduría. An inexhaustible source. Una fuente inagotable. So this is very much how Tibetans see the texts of the lineage. Y así es bastante como los tibetanos ven los textos del linaje. One reading is not going to reveal the whole depth of understanding. Una lectura no te revela toda la profundidad de la comprensión. We come into the text through the prism or veil of our own understanding. Nosotros llegamos al texto a través del prisma o a través del velo de nuestro propio entendimiento. If we are reading a newspaper, the light of our understanding shows our political positioning, how we think about current events and so on. Si leemos un periódico, por ejemplo, la luz de nuestro entendimiento es el que nos muestra pues cómo interpretamos los acontecimitos políticos. So y the newspaper might help us to clarify our position. Con lo que el periódico nos puede ayudar a clarificar But nuestra when we propia read a posición. Dharma text, the veil or the filter or the lens through which we look is not a matter of pride and the confirmation of our ego intelligence. Pero cuando leemos un texto de Dharma, el velo o la lente o el filtro a través del cual nosotros lo leemos
no es un motivo de orgullo de nuestra inteligencia del yo ego. Our own opinion is in fact an obscuration to the truth of the text. En realidad, nuestra opinión, nuestra propia opinión, es de hecho un oscurecimiento para la So comprensión instead del of texto. massaging ourselves into the text, we need to massage the text into ourselves. Con lo que en vez de masajearnos a nosotros en el texto, debemos masajear el texto dentro de nosotros. And in that way, gradually, we come to release ourselves from the dualistic, biased, and limited opinions of our karmic history, our culture, our education, and so on. Y de esa manera conseguimos liberarnos pues, de nuestro sesgo cultural, de nuestras opiniones y de nuestra crianza, de todo eso. And so humility is very important. Así que la humildad es muy importante. Everything that we see arises from ignorance. Todo lo que nosotros vemos surge de la ignorancia. Our interpretations, which make a strong division between subject and object, inside and outside, these are delusions. Nuestras interpretaciones que convierten a todo en sujeto y objeto, dentro y fuera, todo eso son ilusiones. So in Dharma, when we start with refuge, we take refuge because we need help. Así que en el Dharma, cuando tomamos refugio, lo hacemos porque necesitamos ayuda. I don't know. Yo no sé. I'm wandering in samsara. Yo vago por el samsara. What I think is true is probably not true. Lo que yo pienso que es verdad probablemente no sea verdad. We look in our lives and we see that we've made many decisions which were not so wise. Nosotros miramos en nuestra vida y nos damos cuenta de que pues hemos tomado decisiones que no eran tan We get it wrong. acertadas, de que nos equivocamos con ellas. If we want to see clearly, we need to shift. Así que si queremos ver claramente, necesitamos girar. So in terms of the path, they say there are three aspects of listening or reading, then reflecting, and then meditating. Y en términos de la práctica, lo que se nos dice es que hay tres cuestiones. Primero, escuchar o leer, luego reflexionar y luego meditar. So when we come to study a text like this, it can be quite difficult. Así que cuando nos involucramos en estudiar textos como este, puede ser bastante difícil. So my job is to be like a mother bird. Mi trabajo es ser como una I have to una catch mamá the worm gallina. of the Dharma Yo tengo que atrapar el and gusano chew del it a bit Dharma. El gusano del Dharma, masticarlo un without poquito, taking out all the vitamins, pero sin quitarle todas las vitaminas. and then feed it to you so that it's more digestible. Y luego dártelo para alimentarte, para que sea un poquito más digerible. Así que soy So como I una mamá shouldn't pájaro. swallow myself. Entonces no debería tragármelo yo por mí. Okay, so we can go straight into the text. Vale, así que vamos a entrar directamente al texto. Tulku Zangpo was scholarly and a great meditator, very famous in East Tibet. Tulku Zampo era era un gran erudito y muy conocido en Tíbet oriental. And he begins with two short poetic statements. Y comienza con dos afirmaciones cortas poéticas. Firstly, bowing to his guru.
Lo primero es rendir homenaje a su gurú. And he says, and you have it in the book, the intrinsic mode, the Dharmakaya, is unborn space free of conceptual elaboration. Y nos dice el modo intrínseco, es decir, el Dharmakaya, es espacio no nacido libre de elaboración conceptual. This means that the mind of the Buddha is unborn, as it's not something you can ever find. Y lo que nos dice es que la mente del Buda es no nacida, es decir, no es algo que tú puedas encontrar. It's not something to be discovered through lots of thinking. No es algo que tú puedas encontrar, puedas descubrir a base de And pensar yet it mucho. is intrinsic, it is already present within us. Y sin embargo es intrínseca, es decir, ya está presente en nosotros. You can't find it by doing and making. No puedes encontrarla haciendo, fabricando. You have to allow yourself to be with that which is already present. Tienes que permitirte estar con aquello que ya está presente. In the second line, the enjoyment mode, the Sambhogakaya, is the radiance of unceasing clarity. Y en la segunda línea, el modo de disfrute, el Sambhogakaya, es el resplandor de claridad incesante. The openness of the ungraspable presence is not, although it's empty of self, it's not empty of experience. La apertura del modo intrínseco, aunque está vacía de sí misma, o sea, está vacía de un yo, de una existencia inherente, no está Every vacía de moment of every experiencia. day and through the night, something is happening. Cada momento, cada día, cada noche, algo sucede. This is the potential of emptiness. Este es el potencial de la vacuidad. If you approach it with a grasping, dualistic mind, selecting what you like, rejecting what you don't like, Si tú te acercas a ello con una mente que se aferra, con una mente selectiva, buscando lo que te gusta y evitando lo que no te gusta, then it appears for you as a strong division of self and other. entonces se te aparece como una fuerte división entre el yo y el otro. But if you relax out of the ego matrix, if you see that that also is just something which is arising, Pero si tú te relajas y sales relajado de esa matriz del ego, y ves que es simplemente algo then que you see that sucede, the ground of everything which is occurring is unborn space. entonces te das cuenta que la base de todo aquello, de todo lo que sucede, de todo lo que pasa, es espacio no nacido. Staying centered, grounded, and open in that, everything is arising and passing. Y al quedarte enraizado, al quedarte establecido ahí, pues todo surge y pasa. Clarity means it has no internal substance. Whatever appears has no internal substance. Claridad, lo que significa es que cualquier cosa que aparece no tiene It has no existence. sustancia interna, no tiene existencia. For example, if I look at an apple, Por ejemplo, si yo miro una manzana, I see the apple in front of me. yo veo la manzana delante de mí. Is this empty appearance? ¿Es esto apariencia vacía? No, I bought it because I want to eat it. I hope there's something inside the skin. Pues no, yo la compré porque quiero comérmela. Yo espero que haya algo dentro de la piel. So I take a knife and I cut the apple in half. Así que tomo una navaja, corto un cuchillo, corto la manzana en dos mitades Now the inside of the apple is revealed to me. y ahora se me revela el interior de la manzana. Is this true?
¿Es esto verdad? We might believe this. Puede que creamos esto. What you see looks different from the outside. Pues lo que se ve tiene un aspecto distinto mirado desde It fuera. is this moment. Es este momento. Your mind says the past, the present, the future linked together, the flow of the three times. Tu mente es la que ve el pasado, el presente, el futuro. Esos tres momentos y los une. So, of course, the two halves of the apple are the same as the whole apple I cut into. Por supuesto, las dos mitades de la manzana son lo mismo que la manzana que yo corté antes. Doesn't look the same, Pero no parece igual. but I'm not stupid. I know it's the same. Ah, pero yo no soy estúpido, yo sé que es la misma. The continuity of the apple is the concept of the apple. La continuidad de la manzana es el concepto de la manzana. And believing in the concept, we are blind to the actuality. Y al creernos ese concepto, nos cegamos a la realidad. So clarity is what arises when you don't blind yourself by reliance on concepts. Así que la claridad es lo que surge cuando tú no te ciegas a ti mismo al confiar en los conceptos. Then thirdly, there is the emanation mode, the nirmanakaya, which is impartially available contact. Y en tercer lugar está el modo de emanación, el nirmanakaya, que es el contacto disponible imparcial. Whatever arises has only one ground. Cualquier cosa que surja tiene solamente One una here base. doesn't mean one thing. It's not a thing. We could say it has the same ground. Y una no quiere decir que sea una cosa, es decir, no es una cosa, sino que tiene la misma base. Everything arises as the potential of space, Todo surge como el potencial del espacio, just as the reflection arises as the potential of the mirror. exactamente igual que el reflejo surge como el potencial del espejo. If you look at the wall continues to look like the wall. Si tú miras a la pared continúa pareciendo una pared. If you move your head from side to side, the wall just looking back at you. Si tú giras o mueves tu cabeza de un lado a otro, pues But if you la look in the pared mirror, te parece igual donde la mires. Pero si miras al as you espejo, move, the reflection moves. si a medida que tú te mueves, el reflejo se mueve. The mirror has the potential to show reflection. El espejo tiene el potencial de mostrar reflejos. And this potential is relational. Y este potencial es relacional. Ceaselessly, according to circumstances, the Nirmanakaya manifests. Así que incesantemente, de acuerdo con las circunstancias, el According to the nirmanakaya situation. se manifiesta de acuerdo con cada situación. It is impartial in the sense that it doesn't arise from a predetermined position regarding men or women or trees or cats. Es imparcial en el sentido de que no adopta una posición previa con respecto a personas, a pájaros, a gatos, It arises from contact. sino que surge del contacto. So here we have a very interesting question. We have each been alive for many years. Entonces aquí tenemos una pregunta bastante interesante. Hemos sido una vida, una forma vital We have durante muchos experienced años. many different things. Hemos experimentado muchas cosas diferentes. But how much or how frequently do we enjoy full open contact? Pero ¿cuánto y cuántas veces hemos experimentado un contacto Very pleno? often we are preoccupied.
pleno y total, porque muy a menudo estamos We're preocupados. caught up in sensations in our body, thoughts about the past or the future, Estamos atrapados por sensaciones en nuestro cuerpo, sensaciones con respecto al pasado, con respecto al futuro, maybe some memories of the person that you are talking with. quizá algún recuerdo de la persona con la que tú estás hablando. And these formations come to mediate the space between you. Y estas formaciones median el espacio que llega a ti. So we experience mediated contact. Así que experimentamos un contacto mediatizado, mediado. The intensity of our mediation is often so intense that the other person is perhaps largely our own projection. Y la intensidad de esa mediación a veces es tan fuerte que la otra persona se convierte completamente en nuestra proyección. So, as some of you might remember, my mother had in her small front garden a rose bush she liked very much. Como algunos de vosotros quizás recordéis, mi madre solía tener en su jardín frontal un rosal que le gustaba mucho. The next door neighbor had a cat, and the woman in the house loved the cat very much. Y los vecinos de al lado tenían un gato y la mujer de esa casa le The encantaba cat ese liked to gato. shit underneath my mother's rose bush. Pero al gato le encantaba hacer sus necesidades bajo el rosal de mi madre. My mother saw the cat simply as a shitting machine. Y mi madre veía el gato simplemente como una máquina de cagar. And she tried many ways to stop the cat coming into the garden or going around the rose bush. Y lo intentó de muchas maneras, parar que el gato entrase al jardín o que merodease alrededor del rosal. So for the neighbor, this was the beloved cat, Así que para la vecina, este a era source of love. un gato encantador, una The fuente same de cat amor. was for my mother simply a source of shit. Y el mismo gato, para mi madre, era simplemente una fuente de mierda. This is how we live in our world. Así es como nosotros vivimos en nuestra vida. The neighbor didn't see any problem in the cat. La vecina no veía ningún problema en el gato. My mother didn't see any value in the cat. Mi madre no veía ningún valor en el gato. From these positions, no real communication is possible. Desde estas dos posiciones no es posible ninguna comunicación real. So we can observe our own mind, that we have prejudices, that we have strong likes and dislikes. Entonces podemos observar nuestra mente y darnos cuenta cómo nosotros tenemos prejuicios fuertes, que tenemos gustos, que tenemos aversiones. And these beliefs and ideas and positions which confirm our own individual identity Y todas estas disposiciones que confirman nuestro propio sentido de individuo, nuestro propio sentido they de la function to make identidad, me the person I am, que funcionan para convertirme a mí en la persona en la que yo soy, and on the basis of them I move through the world making my choices on the basis of the options that I am able to see. y sobre esa base yo voy por el mundo tomando elecciones según las posibilidades que yo veo. What I see is my own normality, Lo que yo veo es mi propia normalidad, what is usual for me. lo que es normal para mí. And it's difficult to believe that other people see the world differently. Y es difícil
ver que otras personas pues because I have to observan, believe in the validity of my own perceptions and interpretations. observan el mundo de manera distinta, porque tengo que creer en mis propias percepciones, en mis propias observaciones. So these factors of habit and perception confirm my ego identity. Entonces estos factores de hábito y de percepción confirman mi identidad del yo ego. As a person, this is how it is. Como una persona, pues así es como es. If I have a weak sense of personal identity, quite possibly I will find functioning in the world difficult. Si yo tuviese un sentido de identidad personal muy débil, pues igual tendría problemas de funcionar en el mundo. But the cost of this is that I don't see you clearly. Pero el coste de todo esto es que yo no te veo claramente. I see you veiled through these mental constructs, emotional constructs, which confirm my own identity. Yo te veo a ti a través de esta construcción mental, emocional y conceptual que yo he hecho. So this is what it means by impartially available contact. Y entonces esto es lo que quiere decir con contacto disponible imparcial. That the mind of the Buddha manifesting into the world is free of bias. Que la manera de un Buda que se manifiesta en el mundo está libre de sesgo. The Buddha has immediate clarity, whereas we have conceptually generated clarity. El Buda tiene claridad inmediata, mientras que nosotros tenemos claridad generada a través de los conceptos. We have to think about things, we have to work them out and make sense of them. Nosotros tenemos que pensar sobre las cosas, tenemos que averiguarlas, tenemos que darle un sentido. But the Nirmanakaya, the immediate presence of the work of the Buddha in the situation is direct contact. Pero el Nirmanakaya, la presencia inmediata del Buda en el mundo, es contacto directo. So this is the meaning of compassion or kindness. Y este es el significado de la compasión o de la amabilidad. First of all, I have to really receive you. Primero de todo, tengo que realmente I have to allow recibirte. you to reveal yourself to me in all your complexity. Yo tengo que permitir que tú te muestres a mí con toda tu complejidad. And then there can be a response to that. Y luego puede haber una respuesta a eso. So in tantric practice, we invite the deities to come. Entonces, en las prácticas tántricas, nosotros invitamos que vengan las We deidades. say, Zhenshik Pema Juni, please get up. Bestir yourself, Padmasambhava. Come here. Le decimos, por favor, levantaos, preparaos para venir aquí. Por favor, Padmasambhava, ven. This shows Padmasambhava that we want something. Y esto le muestra a Padmasambhava que nosotros queremos algo. And that showing allows him to make contact with us. Y ese mostrar, mostrarse nos permite ponernos Because en you are contacto available. con él, porque tú estás disponible. Now, of course, Padmasambhava, in terms of the Dharmakaya, always is available and sees our availability. Por supuesto, Padmasambhava en términos de Dharmakaya siempre está disponible y ve nuestra That is to disponibilidad. say, each of us is both naked and veiled. Es decir, cada uno de nosotros es a la vez es desnudo y a la vez es When you look for your velado. mind, you can't catch it. Cuando tú buscas tu mente, no puedes atraparla. The mind, our own mind, is naked openness, La mente, nuestra propia mente, es apertura desnuda, like the sky.
como el cielo. But in the sky, there are many clouds. Pero en el cielo hay muchas nubes. Because of the clouds, we forget our own openness. Y por las nubes nosotros nos olvidamos de nuestra propia apertura. So when we follow the Bodhisattva path in the general Mahayana tradition, Entonces, cuando nosotros seguimos el camino del Bodhisattva dentro de la we tradición say general we will Mahayana, work for the liberation of the fish and the elephants and the beings in hell and the gods. decimos que nosotros vamos a trabajar por el beneficio de los peces y de los elefantes y de los seres en los infiernos y de los dioses. And so, in terms of being a path to liberation for ourselves, the path of the Bodhisattva takes millions and millions and millions of lifetimes. Entonces, en vez de ser un camino de liberación para nosotros mismos, el camino del Bodhisattva lleva millones y millones de años. Because we see the poor fish that had been caught by the fishermen. Porque vemos los pobres peces que han sido atrapados por el pescador. So we buy the fish from the fishermen and put it back in the sea. Así que compramos los peces al pescador y los devolvemos Now al we mar. have put a traumatized fish in the sea, Y ahora hemos puesto un pez traumatizado en el mar, which makes it easier for the fishermen to catch it the second time. que hace que sea más fácil para el pescador que lo atrape una segunda vez. But we have done some virtue. Pero hemos hecho algo de virtud. May you be happy, Madam Fish. Que seas feliz, señora pez. I am so sorry that you suffer. Siento tanto que sufras. This means the fish is real, I am real, my compassion is real. Esto lo que significa es que el pez es real, yo soy real y mi compasión es real. This is the familiar three wheels which keep samsara turning, the seeming true existence of the subject, the object, and the connection between them. Estas son las tres ruedas aparentes que hacen que el samsara siga girando. Es decir, la rueda aparente del sujeto, del objeto y de la relación entre ellos. But when we look with a sharper gaze, with the eye of wisdom, with the eye of prajnaparamita, of the truth of emptiness, Pero cuando nosotros miramos, tenemos una mirada mucho más ajustada, mucho más clara, precisa, vemos con el ojo de la sabiduría, con el ojo de then we Prajnaparamita. see there is in no reality to the fish. Entonces nos damos cuenta de que el pez no tiene realidad. The fish arises in dependent co-origination with the water and the mother and father of the fish. El pez surge en originación dependiente con el agua y con el padre y la madre de ese pez. And all the food that the fish has eaten in its life. Y toda la comida que ha comido ese pez en toda su vida. And many factors like the temperature of the water, which is changing with climate change. Y muchos factores como la temperatura del agua que va cambiando con el calentamiento climático. There is a complex process of changing patterns of energy emergence, which is the potential of the ground. Hay un proceso complejo de surgimiento de diferentes patrones interrelazados y todo eso es la creatividad de la base. We say fish, but there is no true fish. A nosotros decimos pez, pero no hay un pez verdadero. Fish is our dualistic, simplifying way of thinking about the inconceivable immediacy of manifestation. Pez es nuestra manera dualista de nombrar la presencia inconcebible de cada momento. When we start to see this, then the solid veil of the fishness of the fish starts to thin. Cuando nosotros empezamos a verlo así,
Entonces el velo sólido de la pecidad del pez empieza a and we caerse, see movements of patterns, porque empezamos a ver movimientos de patterns patrones, of the energy of emptiness. patrones del movimiento de la vacuidad. There is form, there is this appearance, but it is empty of its own identity. Hay forma, esta apariencia, pero está vacía de su propia identidad. Because of this, there are no separate existent entities. Y por eso no hay entidades separadas que existan por sí mismas. There are no separate entities. No hay entidades separadas. So the word for entity in Tibetan is chu. La palabra para entidad en tibetano es chu. All these chu or dharmas belong in the dharmadhata or the chu ying. Todos estos chu o todos esos dharma pertenecen al dharmadhata o a chu yin. It means all phenomena are unborn and unceasing. Y que significa que todos los fenómenos son no nacidos e incesantes. The fact that they have not been born as something does not mean there's nothing there at all, because this would take us into an annihilationism or a kind of extinction of nihilism. El hecho de que no hayan existido nunca como un algo no significa que no existan en absoluto, porque eso nos llevaría a una aniquilación de la existencia, a una nada, a una nada absoluta. But although there is appearance, how we conceptualize that appearance is diluted. Entonces, aunque hay apariencia, cómo nosotros conceptualizamos esa apariencia, esa es una percepción engañada. And this is because of the excess of our mental activity. Y eso se produce por el exceso de nuestra actividad mental. So, although my father has been dead for a long time, sometimes I still think of him. Entonces, aunque mi padre lleva muerto bastante tiempo, a veces pienso en él. I think of my father. Yo pienso en mi padre. My father existed for me. Mi padre existió para mí. He didn't exist as my father for anyone else. No existió como mi padre para nadie más. So when I say my father, it's as if, oh yes, he was there. That man was my true father. Y entonces cuando yo digo mi padre, es como si fuese, sí, es verdad, ese hombre existió ahí como mi padre. I know, I remember him. Yo lo sé, yo lo recuerdo, But I never knew him. pero nunca lo conocí. I only saw him in the theater of the family, Yo solo lo vi en el teatro de la familia, where he was enacting the role of my father. donde él desempeñaba el papel de mi He went padre. out to work. I didn't see him at work. Él salía a trabajar, yo no lo veía trabajando. He talked with his friends. Él hablaba con sus amigos, He played golf with his friends. él jugaba al golf con sus amigos. That man, I didn't know. Ese hombre yo no lo conocí. That man and my father is the same or different? ¿Ese hombre y mi padre es lo mismo? ¿Son diferentes? My father, although it feels strong and personal for me, Mi padre, aunque eso se siente fuerte y personal para mí, is a construct. es una construcción mental. It's not something truly there. Es un constructo, no es algo que verdaderamente A exista ahí. selective interpretation. Es interpretación selectiva. So if we can see this in our life, that our world is mental.
Entonces, si podemos ver esto en nuestra vida, que nuestro mundo es mental, each person who met the man I call my father had their own sense of him, their own way of interpreting him according to the veils of their own personality structure. cada persona que se encontró con mi padre, pues tenía su propia percepción, que estaba mediatizada por sus propios velos y por su propia matriz y patrones conceptuales. In this way, we can see everything is the play of illusion. Y de esa manera nos podemos dar cuenta de que todo es el despliegue de una ilusión. Not nothing at all and not something real. No es que no haya nada en absoluto, pero tampoco hay nada real. Appearance and emptiness, Apariencia y vacuidad, inseparable. inseparables. When we start to experience life in this way, we can relax our projections of wanting appearances to be strongly real. Cuando nosotros empezamos a reflexionar sobre nuestra vida de esta manera, nos relajamos y ya no queremos que nuestras proyecciones sean totalmente reales. We don't possess our own body. No poseemos nuestro propio cuerpo. We don't possess our children. No poseemos a nuestros hijos. We possess nothing. No poseemos nada. The reason the ego suffers so much is because it's always trying to grasp hold of something. La razón por la que el ego sufre tanto es porque siempre está intentando agarrarse a algo. When we don't grasp, we can enjoy. Cuando no agarramos, cuando no nos aferramos, podemos disfrutar. And the less grasping I do, the more open enjoyment I can have. Cuanto menos me aferre, más puedo tener deleite momentáneo. The less judgment I need. Y entonces necesito menos juicios. If I'm happy to walk in the sunshine and happy to walk in the rain, si yo estoy feliz de andar bajo el sol y estoy feliz de andar bajo la lluvia, then the thought of preferring the sunshine to the rain doesn't arise. Entonces el pensamiento de preferir el sol a la lluvia no surge. It is what it is. Es lo que es. So with regard to the rain, I only have to think, do I need a coat or not? Con respecto a la lluvia, lo único que yo necesito es pensar si hace falta, That is to say, how will I relate to this? Si hace falta un chubasquero o no, es decir, cómo me voy a So I relacionar go con out ello. into the street and I feel the rain and I look at the clouds and then I decide, do I need to have an umbrella or a thick coat or just a little coat? De manera que yo salgo a la calle y veo las nubes y ahí puedo decidir si necesito un paraguas o un abrigo fuerte o un chubasquero ligero. So this is what it means here in this third line, impartially available contact. Y esto es lo que sí quiere decir aquí en esta tercera línea de contacto disponible imparcial. The contact is arising now in this specific moment. El contacto surge ahora, en este momento específico. So rain, good or bad, is irrelevant. These are my additional conceptual elaborations. Entonces, lluvia, bueno, malo, todo esto son innecesarios, son cosas adicionales que hace mi elaboración Contact with conceptual. the rain allows me to work with the rain. El contacto con la lluvia me permite trabajar con la lluvia, relacionarme It's con la like lluvia. this. Es así. There's no need of any value judgment. No se necesita ningún juicio de valores. So in that way, the nirmanakaya, or the manifesting in the field of arising, is always working with circumstances. Y de esa manera, el nirmanakaya o el modo de estar en el mundo es siempre trabajar con las circunstancias. Which means it's fresh, it's
prepared in the moment. It's instant and contactfully responsive. Es decir, es fresco, surge en cada momento, es nuevo cada instante, es nuevo. So then he says, presence of these three modes, the one having these three inseparable aspects is my guru. I bow to you. Y luego dice, presencia de estos tres modos. Es decir, aquel que tiene estos tres aspectos es mi gurú y yo me inclino ante ti. So, when we have that sense of the lived potential to manifest in this way, entonces, cuando nosotros tenemos ese espacio para que el potencial vivido se manifieste de esta manera, then it gives us the possibility of the path. I too want to be like this. entonces nos proporciona la posibilidad del camino. Yo también quiero ser The así. guru is not like this because she is special. El gurú no es así porque sea especial. She is like this because this is how it is. Es así porque así es como es. And if you let go of artificiality and unnecessary mental activity, Y si tú dejas ir la artificialidad y toda la actividad mental innecesaria, then you find yourself in this openness, clarity, and responsivity. entonces te encuentras a ti mismo en esta apertura, en esta claridad y en esta capacidad de respuesta. So then in this second verse, he addresses the object of refuge that some of you are familiar with. This is in the tantric language. Y en la segunda estrofa, pues toca el tema del refugio, que lo conocéis, está en un lenguaje tántrico. So it says, the guru is seen in the original knowing of empty space. Dice, el gurú se ve en el conocimiento original del espacio vacío. I use this term original knowing to translate the Tibetan term yeshe. He utilizado este término conocimiento original para traducir el tibetano yeshe. Ye means from the very beginning, or unchanging, or primordial. Ye significa desde el mismo principio, o que no cambia, o primordial. And she is the verb shepa, to know. Y she es un verbo, es shepa, es conocer. But it's not about knowing something. Pero no es conocer algo. Because if you like, the object of the knowing is empty space. Porque, si se puede decir, el objeto del conocimiento es el espacio vacío. Thoughts about empty space or the open dimension of being. Hombre, se pueden tener pensamientos sobre el espacio vacío o la dimensión abierta del ser. But then you're filling the empty space with your own thoughts. Pero entonces tú estás llenando el espacio vacío con tus propios pensamientos. But the original knowing of empty space is the presence of awareness inseparable from space. Pero el verdadero conocimiento del espacio vacío es inseparable de esa apertura. This is Rigtong, the inseparability of awareness and emptiness. Es Rigtong, es la inseparabilidad de la presencia y de la vacuidad. That is to say, when you sit in your meditation practice and you relax and open, even if the openness is only lasting a second, there is some sense of just this. Es decir, si tú estás en tu práctica de meditación y hay esa apertura, incluso aunque esa apertura se produzca solo un instante, es un instante de
solo esto. Don't grasp at that. No te aferres a eso. There's nothing to do with it. No hay nada que hacer con eso. If you don't stand in relation to it, Si tú, then, si tú no te colocas en relación a eso, then the separation of subject and object relaxes. entonces la separación de objeto y sujeto se relaja. It is as if this openness is knowing itself. Es como si esta apertura se conociese a sí misma. Or in another way of speaking, awareness is intrinsic to the ungraspable openness of the mind itself. Otra manera de decirlo es que la presencia es intrínseca a la apertura de la mente en sí. Ese es el gurú. The outer form of the guru, male, female, young, old, scholarly, wild, living in a cave in the hills, it doesn't matter as long as they help to point you to the truth of this unchanged basis of your own presence. La forma externa del gurú, masculina, femenina, sabia, loca, que vive en una cueva, todo eso da igual, no importa. La cuestión es que señale a este espacio vacío de conocimiento original. Then, secondly, he says the meditation deity is its quality of instant presence. Y luego, en la segunda línea, dice de esta estrofa, la deidad de meditación es su cualidad de presencia instantánea. That is to say, this unborn, spacious awareness manifests in an instant as the meditation deity. Es decir, esta presencia no nacida instantánea se manifiesta como esta deidad de meditación. The meditation deity, or Yidam in Tibetan, can be understood in different ways according to the different yanas or vehicles. Esta deidad de meditación o Yidam en tibetano pues se puede entender de maneras distintas de acuerdo con el Yidam o el vehículo, la etapa del camino. In particular, for the kind of practice that we might do, in the Mahayoga system, you very carefully build up the visualization of the deity. En un sistema, por ejemplo, que podríamos hacer en el Mahayoga, pues se construye muy cuidadosamente todas las partes de la deidad, todas las etapas de la deidad. And you do this on the basis of the permission and empowerment that you get from the initiation. Y tú lo haces sobre la base del permiso y del empoderamiento que te da una iniciación. But having created, as it were, your replica of the deity, pero habiendo creado, se podría decir, tu réplica de la deidad, you then invite the pure form of the deity to come from their pure land and merge into it. Tú luego invitas a la forma pura de la deidad a que venga de su tierra pura y se funda con esa forma impura que has creado. This is called the yeshipa. Y eso se llama yeshipa. This is the form of the original knowing. Y esa es la forma del conocimiento original. And the form you create yourself is the damsikpa, the form which can arise on the basis of your vow. Y la forma que tú has creado es la forma que puede surgir sobre la base de tu propio voto. Then when these two merge together, you have the authentic presence of the deity. Y cuando estas dos se funden,
se unen, tienes la presencia So in the real, verdadera practice, we de la then deidad. do many prayers and mantras to confirm to ourselves, I am fully connected with the actual presence of awareness. Y en la práctica hacemos muchas oraciones y mantras para convencernos a nosotros mismos de que estamos plenamente conectados con la presencia verdadera y total de la deidad. My own mind is arising as the object, Mi propia mente surge como el objeto and my own mind simultaneously is arising as the subject. y mi propia mente simultáneamente surge como el sujeto. So I'm saying, Om Ahum Benza Guru Pema Siddhi Hum, Entonces yo digo, O Mahum Benza Guru Pema Siddhi Hum. with the mantra of Padmasambhava, I'm bringing more and more alignment between the object form and the subject form. Y al decir ese mantra de Padmasambhava, pues, proporciono cada vez más alineación entre el sujeto y el objeto. Then from the object form from Padmasambhava, rays of light come in, purifying me, washing out any obscurations and limitations. Y luego del objeto de Padmasambhava vienen rayos de luz y me lavan y me quitan todos los oscurecimientos y todas mis Their limitaciones. body of light comes through the top of my head into my heart. Y luego su cuerpo de luz entra a través de lo alto de mi cabeza hasta mi corazón. And my body of light merges in their body of light. Y mi cuerpo de luz se funde con su cuerpo de luz. Now we have an inseparable ball or tigle of light. Y ahora tenemos una bola o inseparable o un This tigle de ball luz. represents the completion, like the Zokpachembo, the great completion of the inseparability of subject and object. Y esta bola señala la completación, es decir, el Sokpa-Chempo de sujeto y objeto. This is our own completion, and this is all there is. Our mind is totally present with this small ball of light. Esta es nuestra propia completación y eso es todo lo que hay. Nuestra mente está completamente llena de esta bola de luz. Es todo lo que somos. Which gets smaller and smaller to a point Que and then vanishes into space. Que se vuelve cada vez más y más pequeño, hasta que finalmente se convierte en un punto de luz y se desvanece. The meditation deity, we have been delivered back to our own Dharmakaya ground. Es decir, a través de la deidad de meditación, nosotros se nos ha devuelto a nuestra propia base Dharmakaya. In other systems of practice, like Anu Yoga, you have an instant manifestation as the deity. En otros sistemas de práctica, como el Anu Yoga, tú tienes una manifestación instantánea de la But the deidad. function is the same. Pero la función es la misma. Then the third line, the Dakinis are the bright energy of its connectivity. Y luego la tercera línea, las Dakinis son la energía brillante de su conectividad. Dakini, in this sense, represents the movement of all what we take to be experience. Dakini, en este sentido, lo que representa es el movimiento de todo lo que tomamos como experiencia. Sensations, pensamientos, sentimientos, sensaciones, memories, plans, recuerdos, planes, hopes, fears, esperanzas, temores, anything that we could see as a quality of the mind. Cualquier cosa que podríamos ver como una cualidad de la mente. But it also means motor cars, trees, buildings. Pero también significa coches, árboles, edificios, ice cream, helados,
If you eat an ice cream, Si te comes un helado, the object is dissolving in the subject. el objeto se disuelve en el sujeto. This is also the bright energy of connectivity. Eso también es la energía brillante de la conectividad. If you listen to music, this vibration is coming into your ears and dissolving inside you. This is also the Dakini, the bright energy of connectivity. Si tú escuchas música, la vibración también se disuelve en ti y eso también es la energía brillante de la Dakini, de su conectividad que se disuelve. You're not just connected to the music, but you're connected to the ground of the music, which is the open space of awareness. No solo estás conectado a la música, sino a la base de toda esa, de la música que es presencia vacía. So then he says, these three roots are our own regal awareness. Y lo que dice es que estas tres raíces son nuestra propia presencia real. Awareness is like the king or the queen in that it has freedom to act in any way in the territory. Presencia se refiere a que es la reina en el sentido en que es libre de actuar en todo el territorio. Por eso es la presencia real. Is the infinity of this moment. Esta eternidad es la infinidad de este momento. Well, for me, in England, due to Brexit, I'm not in Europe anymore. Lo que quiere decir, por ejemplo, que en Inglaterra, después del Brexit, pues yo ya no estoy en Europa. Pues esto es conceptual. Even if you're living in Germany, you're not in Europe. Incluso aunque estés en Alemania, no vives en Europa. Europe is a concept. Europa es un concepto. Germany is a concept. Alemania es un concepto. Everything is a concept. Your body, your nose, everything is a concept. Todo es un concepto. Tu cuerpo, tu nariz, todo es un concepto. So the domain of regal awareness is exactly this point, this infinite point, free of past and future, free of up and down, inside and outside. Entonces el dominio de esta presencia regia es este punto, este momento, libre de dentro, de fuera, libre de antes y después. So he's saying, if you settle into the presence of these three roots, if you integrate them as your way of being, then you will never be displaced from your kingdom. Y lo que se dice es que si tú te enraizas, si tú te estableces en estas tres raíces, entonces nunca serás apartado de tu reino. But as long as you identify with this small, limited sense of self, then you will be pushed this way and that by the emergence of factors around you. Pero mientras tú te identifiques con un yo limitado, pues tú serás arrastrado aquí y allá con los diferentes factores que surgen. So then he begins the actual text by saying, the ultimate way of abiding of all phenomena is simply the self-arising original knowing of the mind itself. Y entonces empieza el texto en sí que dice, la forma definitiva de habitar en todos los fenómenos, de todos los fenómenos, es simplemente el conocimiento original que surge por sí mismo de la mente en sí. This ultimate way of abiding is a way of translating neluk, which simply means how it is. Forma definitiva de habitar es una manera de traducir Weiluk, es decir, tal cual es. How it is, not as interpretation, not as adjective and adverb, commentaries, attribution, but just as it is. ¿Cómo es? No como interpretación, no como
como adjetivo, adverbio, sino simplemente tal cual es, sin construcción. So all phenomena here means everything possible, everything, seemingly outside, inside, everything. Todos los fenómenos se refiere a todo lo posible, es decir, fuera, dentro, absolutamente todo. All that occurs is simply the self-arising original knowing of the mind itself. Es decir, todo lo que surge es simplemente el conocimiento original que surge por sí mismo de la mente en sí. So when we talk about our mind, Entonces, cuando hablamos de nuestra mente, we might say, oh, I feel a bit sad. podríamos decir, bueno, me siento un poco triste. Generally, certainly in English, we have a kind of non-differentiation between my mood, my personality, and my mind. Desde luego, hablando de manera general, pero desde luego en inglés, no hay una clara diferenciación cuando se habla entre mi estado de ánimo y mi mente. If I say I am anxious, means there is anxiety in my mind, but also my mind is anxious. Si yo digo yo tengo ansiedad, lo que quiero decir es que hay ansiedad en mi mente, pero también que yo estoy ansioso. So it's important at first to see the difference between the mind itself, which is the unconditioned, unmodified, uninfluenced presence of awareness. Entonces es importante diferenciar, para empezar, la mente en sí, que es decir, es ese estado de presencia inmodificado, inalterable, And incambiable, what we might call the content of the mind, or what arises in the mind, the semjung, the manifesting in mind as mind. y por otro lado, el contenido de la mente, lo que se manifiesta en la mente, es lo que surge dentro en la mente. Sometimes we're happy, sometimes we're sad. A veces estamos felices, a veces tristes. Generally, if you're sad, you're not happy. If you're happy, you're not sad. Hablando de manera general, si estás feliz, no estás triste, si estás triste, no estás feliz. To be one thing is not to be another thing. Ser una cosa significa no ser la otra. And so, as these transient contents of the mind arise, Entonces, a medida que estos contenidos transitorios de la mente although I surgen, wasn't sad before, and I hope I won't be sad tomorrow, entonces, aunque yo no estaba triste antes y espero no estar triste mañana, if I'm sad today, I'm sad. si yo estoy triste ahora, yo soy triste. It's as if the sadness is a kind of cocoon or encapsulation, and I am inside it. Es como si la tristeza fuese una especie de capullo que me encapsula, que me envuelve y yo estoy dentro. The sadness is the functional limit of my existence or identity in this moment. La tristeza es el límite momentáneo de mi existencia en este momento. So we all know what this is like. Todos sabemos cómo es esto. You're in a mood. Tú tienes Someone says, hey, come out, we're going to have a meal in the restaurant. tú estás en determinado estado de ánimo y alguien te dice, venga, sal, vamos a cenar por ahí a un Says, no, restaurante. no, I can't do that. Y dice, no, yo no puedo hacer eso. Si tú estás de mal We estado are de ánimo, unavailable for social enjoyment. no estamos disponibles para un disfrute social. That is to say that the broad spectrum of our capacity is functionally limited in this moment by the mood. Es decir, el espectro amplio de nuestra capacidad se ha limitado por nuestro mal estado de ánimo.
So this is mind. Mind is as it's used in these traditional texts, it means mind is fusion into the current transient patterning of events, interpretations, and so on. Es decir, todo esto es mente, es decir, fundirse con ese movimiento transitorio de acontecimientos y de patrones que se despliegan. It is very interesting. You can observe this for yourself, and I would recommend that you do observe this for yourself. Y esto es muy interesante, tú lo puedes observar por ti mismo, yo desde luego recomiendo que tú lo observes por ti mismo. Because if I feel and then say I'm sad, porque si yo siento y luego digo estoy triste, my conceptual interpretation of my state, defining it, la interpretación conceptual de esa afirmación que yo hago, but that definition is also defining me. Yo la defino, pero esa definición a su vez And me if I define a say mí. I'm sad a lot, it will intensify my sadness. Y entonces si yo digo yo estoy muy triste o yo estoy muchas veces There's a triste, eso kind va a of intensificar mi tristeza. self-hypnotic induction. Como si eso fuese una especie de inducción autohipnótica. Because the truth of phenomena is our belief in the phenomena. Porque la verdad de los fenómenos es nuestra creencia en los fenómenos. So what he's saying here is that these phenomena or moments or moods or experiences that you believe in, Y entonces lo que dice aquí es que todos estos fenómenos o estados de ánimo o experiencias que tú te are crees not what you take them to be. no son lo que tú crees que son. They are not real. No son reales. They are not separate with their own private integrity. No son algo separado con su propia integridad propia, con su propia integridad privada. When I'm sad, I'm sad. Listen, leave me alone. I'm just sad. Pero cuando estoy triste. Oye, déjame en paz. Yo estoy triste. But why are you sad? ¿Pero por qué estás triste? Just fuck off. I'm sad. Pues que te jodan. Simplemente estoy triste. So you can see that with many moods, there is a kind of deliciousness of total immersion. Y lo podemos ver que con algunos estados de ánimos hay una especie de... es como delicioso el fundirse In totalmente en relative ellos. terms, they have arisen due to causes and conditions. En términos relativos diríamos, pues han surgido debido a causas y condiciones. But if you give yourself into the mood, you don't want to know that. It feels absolute, totally true. Pero si tú te entregas totalmente a ese estado de ánimo, se siente como absoluto, como una verdad absoluta. So what he's saying that even these intense experiences are actually the self-arising original knowing of the mind itself. Y lo que nos dice es que incluso estas actividades tan intensas son el conocimiento original que surge por sí mismo de la mente en sí. To use a traditional example, the reflection is in the mirror. Por utilizar un ejemplo tradicional, el reflejo está en el espejo. If you look at it and you see it as a representation of something and as a representation that has some truth in itself, Y si tú lo miras y tú ves, te lo tomas como una representación de algo con sustancia, es decir, algo por sí mismo, que es algo que existe ahí por sí mismo. so you
look at your face in the mirror and say, "Oh, I look so sad." Entonces quizá pues, te mires, mires tu cara en el espejo y digas, tengo un aspecto tan triste. Well, the reflection looks sad. Bueno, pues el reflejo tiene un aspecto triste. Is there any truth in the reflection? ¿Hay algo de verdad en el reflejo? The reflection is in the mirror. El reflejo está en el espejo. The reflection seems to be showing me something about myself. El reflejo parece que me muestra algo de mí mismo. It's providing me with an image that I can use to concretize myself. Me proporciona una imagen que yo puedo utilizar para concretizarme, para hacerme concreto. I don't just feel sad. I look sad. Yo ya no solo me siento triste, sino que yo tengo un aspecto triste. But the reflection has no existence. Pero el reflejo no tiene existencia. And also, our own mood arises due to causes and circumstances. Y también nuestro propio estado de ánimo surge debido a causas y circunstancias. It has no inherent existence. No tiene ninguna existencia inherente. The arising of the image and the arising of the experience are both patterns of energy. El surgimiento de la imagen y el surgimiento de la experiencia, ambos son patrones de energía. This is what he was referring to in the first of the two verses as clarity. Esto es a lo que se refería con el primero de los dos, al principio de la segunda línea de la primera estrofa, con How claridad. could feeling sad be clarity? ¿Cómo puede sentirse triste ser claridad? ¿Cómo puede ser eso Because claridad? it's here. Porque está aquí. What is it? ¿Y qué es? I feel da 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 da. Yo me siento así, 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 así. It becomes something by how I think about it and talk about it. Y se convierte en algo por cómo yo pienso sobre ello y hablo sobre ello. But what is it? ¿Pero qué es? What is it as is? How is it? Pero ¿cómo es? ¿Qué es lo que es? Can't say. No se puede decir. The sadness is condensed by thought. La tristeza está condensada por los pensamientos. Happy and sad is simply modes of energy arising in the ungraspable space of the mind. Tristeza, felicidad son simplemente modos que surgen dentro del espacio no nacido de la mente. So just this one sentence is very profound. Entonces, solo esta oración The es muy profunda. solidity of the world La solidez del mundo is made of thoughts. se construye a base de pensamientos. In Afghanistan, there is more attacks on the Shia community by the Sunni. En Afganistán hay más ataques en la comunidad Shii por los suníes. Generally, these two groups in Islam are not great friendly collaborators. Porque generalmente estos dos grupos dentro del Islam pues no son grandes colaboradores amistosos. No colaboran But the people amistosamente entre belonging sí. to Islamic State activate the hostile intention embedded in their own self-identification as Sunni. Pero la gente que está en el Estado Islámico activa su propia hostilidad al identificarse con el Estado suní, con el You are Estado not suní. proper Muslims. Es decir, vosotros no sois verdaderos musulmanes, You are heretics. sois herejes, It's good for you to die. así que es bueno que muráis. In Europe, we had this for many, many years in the wars between Protestants and Catholics. En Europa tuvimos esto durante muchísimos años en las guerras entre católicos y protestantes.
People were tortured to death, burnt alive for the sake of ideas. La gente se mató a base de tortura y simplemente por ideas. So in Buddhism, ignorance means an over-validation of the importance of concepts. Así que la ignorancia lo que significa es una validación extrema de la We importancia take de los concepts conceptos. to be a vehicle of truth. De tomar los conceptos como un vehículo de verdad. And because I know what you are, Y puesto que yo sé lo que tú eres, I don't like you. no me The gustas. person I don't like is the person I define. La persona que no me gusta es la persona que yo defino. The one I don't like is the object of my identification. Aquella persona que no me gusta es el objeto de mi identificación. So what he's saying here, and it's very important, is if you look, you will see that the object of your identification is a phenomena in your own mind. Y aquí es muy importante porque lo que nos dice es, si tú miras, el objeto que tú ves es el objeto que tú identificas con tu propia mente. You hate your own shadows, your own illusions. You love your own shadows, your own illusions. Tú odias tus propias sombras, tú odias tus propias ilusiones y tú amas tus propias sombras, tus propias ilusiones. But if you see truly they are illusions, shadows, what is there to love and hate? Pero si tú de verdad ves que son no más que sombras, ilusiones, ¿qué es lo que hay que amar o que odiar? Okay, let's take a break there. Vale, pues nos vamos a tomar un descanso aquí. See you in, we have to decide on the time. Let's have, can we be back at 1:45, slightly shorter break? Podemos volver a -4 y tenemos un descanso un poquito más corto. Good, see you Vale. then. Os veo entonces. Good.